En otras charlas hablé de mercenarios, de armas, de estatuas griegas o de mercenarios iberos en ámbito griego. Y esta vez vamos a cerrar un poco el círculo, al menos de esta parte de la investigación, que va a ser ver materiales griegos en la península ibérica y materiales griegos que han han significado un punto significativo para la investigación de la presencia griega en la península ibérica. Me refiero a un caso particular, el centauro de Rollos. Para muchos que estudian el arte griego, el arte arcaico en la península ibérica, es una pieza bien conocida. Para otros será desconocida, pero rápidamente al ver la fotografía la reconocerán de haberla visto seguramente en alguna icona, en alguna imagen, en alguna fotografía y más si han visitado el Museo Arqueológico Nacional en Madrid o si han oído hablar de estos primeros griegos. Es una pieza que aparece. Los que no tengan ninguna experiencia con este objeto, simplemente viéndolo se dan cuenta de un atractivo particular, de una belleza singular y que le falta alguna cosa. Está roto. Y que esté roto lo convierte en especialmente atractivo. ¿Qué es? Es un objeto funcional, es un objeto decorativo. Para ello, rápidamente, cualquiera de ustedes, cualquier persona interesada, lo primero que hará será ir a buscar en las publicaciones sobre el mundo griego en la península ibérica, a ver qué dicen de este objeto. Y la sorpresa será ver de que prácticamente no dicen nada. Es un objeto que ha sido tratado de forma monográfica únicamente en dos ocasiones. En el momento en que se dio a conocer, en 1897, con un trabajo descriptivo de solo 3 páginas, y en 1983, cuando Ricardo Olmos le dedica 4 páginas a describir la pieza y contextualizarla de una manera bastante sencilla, bastante directa, bastante simplificadora, no haciendo un estudio pormenorizado. El resto de citas que encontraremos en la bibliografía serán citas acríticas, muchas veces recuperando lo dicho por los estudios anteriores y añadiendo poco más a este tema, diciendo incluso que es de una cronología o tiene una funcionalidad u otra sin explicar exactamente por qué. Como entenderán, mi preocupación en esta charla va a ser tratar justamente de presentarles una reflexión sobre el estilo, una reflexión sobre la función y una reflexión sobre la datación, quizás para acercarnos a ello. Para ello tendremos que dar una vuelta de tuerca, repasar brevemente esas múltiples dataciones propuestas para esta pieza y qué argumentos tenían unos y otros para sustentarlas, cuáles son las escuelas o estilos que se habían propuesto y por qué, y qué es lo que tienen de puntos fuertes o fiables y que no, y unas interpretaciones funcionales. Evidentemente, las interpretaciones funcionales están sujetas a un escaso conocimiento de la cultura material griega del Mediterráneo y tendremos que utilizar un apoyo como son las reconstrucciones 3D para las que mi amigo José Quesada ha sido fundamental y un colaborador excelente que ha aportado y enriquecido en gran manera el estudio. No puedo evitar tratar un tema quizás el más complejo de todos, que es el lugar de hallazgo. Es realmente de los rollos o rollos cerca de Caravaca de la Cruz en la región de Murcia, o es un hallazgo en otro sitio que llega a la península ibérica fruto del comercio anticuario. Vamos a presentar algunos argumentos, algunas reflexiones para tratar de resolver este tema y sin la seguridad de descartar o afirmar ninguna opción,
de ver qué es lo más viable para esta pieza tan singular. Veamos en primer lugar la parte historiográfica. ¿Qué se ha dicho? ¿Quién lo encuentra? ¿Quién propone esta pieza? El señor Eulogio Saavedra y Pérez de Meca, natural de Mula, la región de Murcia, y fallecido 70 años después en Lorca, era un abogado potentado en la región que acumula una serie de terrenos siempre en la región de Lorca y Mula, donde transcurre buena parte de su vida. Tiene incluso unas responsabilidades políticas de carácter local y sobre todo se implica en las juntas del sindicato de riegos de Lorca, llegando a función de director o incluso de abogado de la comunidad. Es una persona que tiene una vida política importante, no tiene descendencia y en un momento determinado adquiere o le llega este objeto que viene de Caravaca de la Cruz. Para los, quienes no se sitúen geográficamente, Caravaca de la Cruz no está, Caravaca de la Cruz no está justo al lado de Lorca ni de Mula. Es decir, está alejado de allí y no tenemos constancia de que este señor tuviese ninguna propiedad en ese territorio. Esta pieza, este centauro que le llega como regalo, es una anomalía en su colección. En su colección no hay vasos griegos, en su colección hay objetos de carácter local, de carácter prehistórico, característicos de la región, ya sea de Lorca o de Mula, pero sin piezas importadas. De forma que el centauro, dentro de su colección, es bastante raro. A su muerte, este señor, que no tenía descendencia, deja un legado para que vaya una parte al Museo Arqueológico de Murcia, el Museo Provincial de Murcia, y el resto de la colección, la parte de los metales, vaya al Museo Arqueológico Nacional, siendo, evidentemente, la pieza más destacada, el centauro en cuestión. Desde allí empieza un fenómeno de interés hacia esa pieza que un año después de la muerte del señor Saavedra, es decir, casi inmediatamente en el momento en que entra en el Museo Arqueológico Nacional, llama la atención de José Ramón Mélida, el director en ese momento del museo, que presenta estas dos fotografías de la pieza completamente limpia, no es un bronce que llegue al museo con corrosión, en mal estado de conservación, etcétera. Está prácticamente como lo ven ustedes y como han visto en las fotografías anteriores, y presenta una serie de informaciones que ha conseguido gracias a la colección. En primer lugar, dice que viene por donación del señor Eulogio Saavedra al Museo Arqueológico Nacional. De acuerdo, hasta aquí todo bien. Indica ya que en las partes gastadas por el roce se observa un tono dorado pálido, es decir, que la pieza ya estaba limpia y había sido durante tiempo tocada, acariciada, había desgastado la pátina dejando al descubierto el metal bien conservado. Encuentra algunos paralelos por la publicación que en ese momento se había hecho de los bronces de la Acrópolis de Atenas. Encuentra allí dos paralelos bastante parecidos, los veremos más adelante. Bueno, y discute sobre cómo se completaría la pieza, si llevaría en el brazo izquierdo, que como pueden ver falta, si llevaría una rama, que es como aparecen los dos paralelos de la Acrópolis de Atenas, o si no llevaría nada. No dice exactamente a qué objeto pertenecería, seguramente lo interprete como un exvoto, una figurilla dedicada a alguna divinidad, que tiene sentido en la Acrópolis de Atenas, que es un santuario, y en cambio cuesta de entender en su contexto en los rollos cerca de Caravaca como un objeto ofrendado en algún santuario, al menos como un objeto como tal. A la hora, en el momento de decir la cronología y este tipo de elementos, no dice mucho, indica que es de tipo arcaico, que es una aproximación que en este momento es suficientemente válida en 1897 como aproximación al objeto. Lo que sí indicará es que
poco antes se había encontrado en una región cercana, en el Llano de la Consolación, un sátiro que veremos en algún momento durante la charla y que podía relacionarse con ese. Y añade, eso sí, una reflexión importantísima. Dice el señor Mélida, ¿deben considerarse el centauro y el fauno como producto hispano-griegos? A esta pregunta no podrá contestarse hasta que ulteriores descubrimientos permitan esclarecer la historia anterromana de la Vastitania. Es una pregunta sobre la que volveremos, una reflexión sobre la que volveremos y que veremos de que acertaba muy mucho el señor Mélida al pedir el hallazgo de otros objetos para entender en qué dinámica o a qué dinámica pertenecía tanto el sátiro como este objeto, dándose cuenta de lo anómalos que eran en el contexto donde aparecen. Desde entonces, 1897, empezarán a citarse y aparecer reproducciones de la pieza por distintos investigadores. En 1903, Pierre Paris lo cita, retomando prácticamente lo indicado por Mélida, pero añadiendo de origen beocio y en el siglo VI su cronología. Salomón Reinach, en 1910, hará lo mismo y presentará este dibujo que ven ustedes en la imagen. El señor Baur, en 1912, en el American Journal of Archaeology, publica un breve comentario de esta fotografía, indicando que es una pieza evolucionada respecto a la de la Acrópolis, que parece jonia del siglo VI a.C. Y añade que bronces griegos en la península greco-arcaicos en la península ibérica son especialmente raros en España. No solo los bronces griegos arcaicos, sino también los clásicos y los helenísticos, de forma que podremos volver sobre el tema más adelante. En 1927, Raymond Thuvenot presenta esta fotografía, siempre la misma vista, que va priorizada, esta vista frontal, porque son conscientes todos los que estudian esta pieza de la voluntad de ver el objeto, de ver esta figura en esta posición, no de verla con el cuerpo en perspectiva escorzo o por el lado dorsal. Y esto es un tema importante que veremos clave para entender la función de este objeto más adelante. En este caso, Raymond Thuvenot, en 1927, añade unos pocos datos diciendo que viene a la provincia de Murcia del lugar de Rollos. Antonio García y Bellido, en 2 ocasiones, lo utilizará y tratará en gran profusión, indicando que quizás su taller sea ático o argivo o de Argos y fecha de una forma más precisa esta pieza que la convierte en símbolo de su libro Los hallazgos griegos en España y sitúa a mediados del siglo VI. Esto ya es un cambio y una progresiva precisión. En 1936, Pierre Paris vuelve a tratar el objeto, no me extenderé en ello, diciendo que, bueno, sí, es un exvoto, y esto es importante, dice por primera vez de forma explícita que es un exvoto, por tanto, un objeto que tiene sentido per se, es decir, la figurilla como objeto tal cual, y es un detalle importante, y que relaciona con los artesanos que decoraron el tesoro de los cnidios en Delfos. Es decir, un arte o una elaboración de grandes artistas pagados, costosos, que se pueden situar en un momento de avanzado siglo VI antes de Cristo o incluso en el cambio de era. En 1963, Yucker, hablando de otros objetos, añade en la nota 13 que el centauro de Rollos parece verdaderamente de la Magna Grecia, una producción magno-griega, y Ricardo Olmos añadirá una serie de elementos importantes como la reconstrucción, por un lado, de cuál podría haber sido su morfología original
y añadirá como una evolución del estilo dedálico de época arcaica, es decir, una relación centro-mediterránea. Hasta aquí ya tenemos una buena mezcla de interpretaciones, tanto funcionales como estilísticas como de datación, pero con el tiempo se ha ido acentuando. José Miguel García Cano propone que sea de un taller peloponesio de la primera mitad del siglo VI a.C. François Croissant y Pierre Rouillard proponen luego la anomalía de estos objetos, tanto el sátiro del Llano de la Consolación como el objeto que nos ocupa en el entorno y dicen que podrían incluso ser una producción local. Quién sabe, igual fueron las piezas que inspiraron a otros objetos que se produjeron en un arte arcaizante como el sileno de capilla. De hecho, Gerard Nicolini, el año 2000, dice que son piezas de características ibéricas muy evidentes, tanto el sátiro, perdón, el sileno de capilla como el centauro que nos ocupa, que es el primero que descarta totalmente que se trate de una producción griega y en cambio sugiere de forma très evidente que las características sean iberas. Conrad Steve, ya estamos terminando esta recopilación, no se preocupen, es quizás el máximo especialista en producciones laconias y greco-arcaicas, estudia este centauro en el marco de una exposición y de un libro fabuloso que es La sonrisa del centauro, que se publicó en 2003 y le dedica un par de páginas a este centauro diciendo que probablemente sea una producción local ibérica a fechar entre el 540 y 530 antes de Cristo. No va a entrar en más detalles sobre la función y la reconstrucción, pero es un elemento importante que relaciona, como ya había hecho Mélida y muchos otros anteriormente, con los centauros encontrados en la Acrópolis de Atenas. Domínguez Monedero sitúa en la primera mitad del siglo VI esta pieza, sin entrar en detalles sobre su estilo, pero dedicando una importante interpretación sobre que podría ser la ornamentación de un vaso. Es decir, ya le da una función concreta diferente. Como han visto, todo este cúmulo de dataciones, procedencias, estilos e incluso funciones dan un cacao notable y podríamos incluso añadir otros más que en fechas recientes han buscado en paralelos y en otros contextos una procedencia, una procedencia distinta en la que yo personalmente me inclino por la que voy a defender más adelante, que es la magnogriega. Esto no excluye de que puedan existir otras opciones y en parte uno de los elementos clave en este discurso creo que es la experiencia y la visión que da tanto Yucker como Steve, dos profundos conocedores de las producciones griegas, que descartan que sea estilísticamente un elemento griego continental ni insular. Claude Rollet, gran especialista en bronces, en griegos y romanos, tampoco consideró la pieza en ninguna de sus publicaciones, ni siquiera como paralelo para contextualizar, porque en sus múltiples publicaciones sobre los estilos griegos, los estilos de las producciones broncísticas griegas, se dedica a aquellas continentales
o más desarrolladas y deja de lado prácticamente a las magnogriegas, que serán objeto de artículos centrados en producciones puntuales, no en presentaciones de síntesis. De modo que la oportunidad que tendríamos si Claude Rollet se hubiese ocupado en algún momento de alguno de estos centauros, hubiese sido un refuerzo para cualquier interpretación al respecto. Es decir, nos hubiese guiado en cómo resolver el misterio sobre su producción, que es un tema no menor. No es lo mismo que sea una producción griega que llega a la península ibérica, que una producción itálica, que una producción del Golfo de León, es decir, del sur de Francia, o una producción local que se distribuye en entorno local. Cada uno tiene unos canales de comercio, unos canales de interacción distintos, con propósitos distintos y por lo tanto es especialmente importante esto. Pero tan importante como conocer la producción, dónde se realiza el objeto, es conocer la cronología de este objeto. No es lo mismo que un objeto sea griego y llegue a la península ibérica a inicios del siglo VI, que a mediados, que a finales o que ya en el siglo V, como no es lo mismo que ocurra esto si es una producción itálica o del Golfo de León o de la misma península ibérica. Es decir, es otro elemento fundamental comprender en qué momento ocurre, en qué momento aparece este objeto aquí y qué es lo que está desarrollando este objeto, qué es lo que está evidenciando, qué tipo de interacción está mostrando este objeto aquí. Y claro, lo importante es qué objeto es. Llega una figura fragmentada, llega una figura que es un objeto para depositar en un santuario, un objeto votivo, llega una figura rota para reciclado, o es que se rompe aquí porque ha llegado pegada a un caldero o ha llegado pegada a algún otro elemento. Son preguntas importantes y para ello es necesario a entender cuál era la forma completa de la figura, la datación y origen, ahora precisaremos un poco más, y de qué formaba parte esta figura. ¿Era un objeto individual o no? La forma completa de la figura. Creo que han visto hace un momento la propuesta de Ricardo Olmos en que presentaba el brazo izquierdo plegado sobre sí mismo, sujetando una rama, aquí lo ven, un tronco. En realidad es un tronco de pino. Es un pino que arrancan los centauros en un momento de locura del mito en que van a arrancarlo y van a luchar por esta forma absolutamente salvaje, imposible de realizar por un humano, porque no dejan de ser mitad humano, mitad animales, para mostrar su, su fiereza, pues, su contexto salvaje, indomable, etcétera, y por lo tanto sabemos de que es una de las representaciones con las que aparece. La otra posibilidad sería que no llevase un pino, un tronco, sino que llevase una roca. Los centauros aparecen representados en la iconografía con las dos armas naturales, las rocas que cogen para luchar como bestias y lanzarlas. Para ello necesitan las dos manos o los troncos que arrancan y que pueden sujetar con una mano para los más arcaicos o para las representaciones un poco más avanzadas con las dos manos, como pueden ver en estos ejemplares del Metropolitan Museum de distintas épocas no coincidentes, como pueden ver por la posición y estilo con el que nos ocupa. Les he hablado, les acabo de comentar de la bestialidad, de lo salvaje que son estos animales, estos seres híbridos, y es todo fruto del destino que les viene marcado por el inicio de su historia. Cuando Ixión comete salvaje asesinato de un familiar suyo, primer asesinato del que se tiene constancia, Zeus lo quiere salvar, lo quiere reconvertir, se lo lleva
para el Olimpo y allí le quiere leccionar y darle un conocimiento de que esto está muy mal y que es una barbaridad lo que ha hecho. Y lo que hace es presentarle al resto de las divinidades. Ixión se enamora de Hera, la mujer de Zeus. Zeus puede ser adúltero, pero no admite que nadie sea adúltero con su mujer. Y lo que hace es, viendo la jugada, anticipándose la jugada, Nefele coge una nube que le va a dar la forma de Hera y dice, si intenta algo con ella, lo sabré enseguida. Y evidentemente Ixión no pierde oportunidad. Lo que hace es ah, realiza el coito, enamora o seduce a Nefele en forma de Hera y la deja embarazada de algo que va a ser una aberración. Esto no puede ocurrir y que dará lugar al primer centauro, pero va a suponer un castigo terrible, como va a ser el que ruede eternamente atado a Ixión a una rueda por los siglos de los siglos. Tenemos varias representaciones de épocas recientes, pero que remiten a este mito que nos habla del nacimiento de estos seres, de estos centauros. Primero nace uno, pero este centauro se acercará a las Nuras Tesalias, donde va a fecundar a las yeguas que están allí, y de allí empezarán a salir muchos otros centauros, de los que las fuentes nos dan varios de sus nombres, en algunos casos nombres parlantes, que nos dan algunas de las características físicas o la forma de luchar o de comportarse entre ellos. Hay varios que son especialmente importantes. Petrellos, el que tira la piedra, que va a tener un protagonismo importante en algún episodio histórico, Euritión, y sobre todo Folos y Nesos. Ambos dos, estos de aquí, Folos y Nesos, van a ser claves, bueno, además de otros, ¿eh? Pero Folos y Nesos van a ser importantes para el mito de Heracles en dos episodios clave que vamos a ver a continuación. Uno, que le dará gloria o le dará uno de los momentos más recordados para la iconografía, que será cuando abrirá el recipiente, la crátera, la ánfora de vino de Folos y va a provocar la locura de los centauros, o Nesos, que va a ser el causante o va a formar parte del circuito de la causa de muerte de Hércules. En múltiples escenarios tenemos escenas de los centauros y vamos a ver cómo aparecen representados con las ramas siempre o con las piedras, como pueden ver aquí sobre el vaso François, oponiéndose a varios hoplitas, en una escena bien conocida en la que los yapitas y los centauros, lapitas y los centauros, se pelean en la boda del rey de los lapitas, que está invitando a sus hermanos, a sus amigos en ese momento, que son los centauros. Los centauros, en cuanto llegan a la boda, empiezan a beber. Cuando beben, enloquecen. Cuando enloquecen, empiezan a mostrar su parte más salvaje y incontrolable relativa hacia las mujeres. Intentan pasarse con ellas. Entonces los latitas defienden el honor luchando contra ellos, y esto va a derivar en un motivo iconográfico, en un motivo de esta rivalidad entre lo civilizado y lo salvaje, entre lo bueno y lo malo, es decir, un poco este recurso que utiliza la iconografía griega para explicarnos lo bueno y lo malo, los excesos, lo que está aceptado, lo que no lo está, utilizando este recurso cómodo que es tener estos seres híbridos que no acusan a nadie, no es decir los del pueblo de al lado, no es decir
esto de aquí, sino son unos seres que ya por naturaleza están condenados a ser pecadores, a ser culpables, a caer en el error. De modo que tenemos aquí un escenario en el que podría encajar nuestro centauro a nivel conceptual. Pero quizás encaje mejor en otro distinto, en el que Heracles tiene que visitar en el otro extremo de Grecia, en el Peloponeso, tiene que visitar a Folo, que lo acoge, porque es uno de los igual que Quirón, son los centauros que hablan, son los centauros amables, los centauros que son amigos de los seres humanos, no tienen ningún problema y que pueden interactuar con ellos. Quirón les puede explicar la medicina, les puede explicar y puede formar, puede educar, y Folos debería tener un papel similar. De hecho, acoge a Heracles en su morada, pero Heracles va a hacer una cosa, va a abrir su cráter de vino y esto va a provocar que los demás centauros enloquezcan y huelan el vino desde lejos y vayan locos, enfurecidos, a beberse ese vino, a atacar a Heracles que intentará defenderlo, etcétera. No sé si se han fijado, pero en la representación sobre el vaso François, el centauro en la posición central se llamaba igualmente Petraios, igual que aquí. Es decir, un centauro protagonista que es el portador de la piedra, como dice su nombre, o Ásbolos, enfrentado a Heracles a la derecha. En este entorno yo creo que encaja mucho mejor nuestra figura y que entender el contexto mitológico en el que estamos va a ser especialmente fundamental para la reconstrucción. Habrá otro episodio relacionado con Heracles clave, que es el de cruzar el río, en el que Nesos intentará secuestrar a la mujer de Heracles, de Yanira, y Heracles le disparará unas flechas. Estas flechas van a dejar sangre contaminada de, de Nesos, contaminada en parte por ser centauro y en otra parte porque las flechas que dispara Heracles llevan la sangre de la Ilia de Lerna y van a mojar un manto que Nesos, muriéndose, le da a Deianira y le dice: si algún día ves de que Heracles ya no siente por ti lo mismo que siente ahora, dale esto y recuperará su amor. Es una venganza, o sea, una bomba de relojería, porque lo que no sabe Deianira es que dándole este manto a Heracles no recuperará su amor, sino condenará a Heracles a la muerte porque poniéndoselo y al tocar con la piel del héroe empezará a quemarle la piel, a sentir tanto dolor que subirá rápidamente hasta el monte Oetas, donde construirá una pira arrancando él mismo árboles a medida que va subiendo y acumulará allí, se tirará encima, se encenderá. Uno de sus Iolao le pedirá que encienda la pira y se suicidará quemándose y marchándose hacia el Olimpo, donde lo acogerán los dioses y pasará de ser un semidios a un personaje divinizado. Por tanto, los centauros son protagonistas especialmente en la vida, en las gestas de Heracles. Perdón. Entonces, si entendemos o podemos relacionar esta figura con el mito de Heracles, tenemos ya un punto a favor para la reconstrucción que vendrá a continuación. Muy posiblemente, la reconstrucción tenga que mezclar estos datos, los que tenemos del modelo propuesto por Ricardo Olmos, de la iconografía que hemos visto, en la que no encajaría que llevase una piedra en la mano, que debería estar cogida por las dos, y completaríamos la figura con las piernas y las patas de esta manera, igual que la cola, tomando una serie de paralelos iconográficos de figuras vistas de esta manera. Lo veremos en más detalle a continuación. La datación y el origen. Si vemos los posibles talleres propuestos hasta la fecha, ven estos puntos dispersos. El punto rojo a la izquierda, en la zona de Caravaca, es el lugar de hallazgo, pero todos estos puntos se han propuesto con
más bien pocos argumentos, y en parte es comprensible. En Olimpia, por ejemplo, aparecen estos tres silenos que muy posiblemente formarían parte de la decoración de un mismo objeto. Para algunos investigadores son tres objetos laconios. Para otros, laconios solamente el A, mientras que el B y el C son otras producciones. Para otros, el A es ático, mientras que el B y el C son laconios. Es decir, grandes especialistas que se han ocupado de estos objetos de bronce a partir exclusivamente de aspectos estilísticos no se ponen de acuerdo. ¿Cómo se van a poner de acuerdo personas que han citado solo este sátiro, a este centauro que nos ocupa? Y sobre todo, ¿cómo se van cómo vamos a acertar y cómo vamos a poner de acuerdo a investigadores que tienen estas dos figuras que vienen de la Acrópolis de Atenas, por lo tanto, indudablemente de un santuario griego, de un contexto griego arcaico, y que da lugar a pensar que son dos producciones áticas o una producción ática, la de arriba, y laconia, la de abajo? ¿Cómo vamos a proponerles que consideren un objeto que no tiene contexto preciso encontrado en España? Cualquier diferencia, como las que pueden observar ustedes entre la pieza de arriba y la de abajo, en Grecia no hay más solución que explicarlo como de un taller distinto uno del otro, siempre griegos. Pero si se encuentra este objeto fuera de Grecia, ¿por qué tiene que ser necesariamente griego? Es decir, juega en contra del centauro de Rollos el hecho de haberse encontrado en la península ibérica. Y esto es curioso. Lo interesante es que los grandes especialistas en broncística griega no lo ven como de los talleres griegos. Es decir, nuestro centauro no se parece a este que ven a la izquierda en blanco y negro, que está en colección particular en Estados Unidos sin saber su procedencia, ni tampoco del de la derecha, de Princeton, que tampoco sabemos su procedencia segura, aunque ambos son indudablemente griegos, como a priori. Si los ponemos a la misma escala, y uno al lado del otro, vemos algunas diferencias. Si bien todos son griegos, hay algunos matices en el acabado de la musculatura, en el detalle de los ojos, en el acabado y perfilado de la barba, que muestran variaciones. ¿Son suficientes como para hablar de talleres distintos? ¿Son suficientes como para hablar con argumentos de que uno es más griego que el otro o que uno directamente no es griego? Yo creo que no, yo creo que son todo producciones griegas. Lo que pasa es que en Grecia tenemos producciones continentales, insulares y después en la Magna Grecia, en talleres griegos de la Magna Grecia que varían el gusto, varían las formas, varían la forma de trabajar respecto a los modelos del Peloponeso. De modo que, desde mi punto de vista, y viendo las producciones griegas, magnogriegas, me inclino por una producción magnogriega. Seguramente nos ayudará en esta afirmación entender de qué formaba parte esta figura y con ello podremos explicar en qué dinámica estaría y, por lo tanto, si puede ser o no puede ser este objeto. Con la reconstrucción que hemos hecho con la ayuda de mi amigo José Quesada, hemos visto que no es una figura de bulto redondo entendida como directamente pensada para ser observada por todas sus partes. Como pueden ver, tiene una vista frontal clara, la que han utilizado los investigadores a lo largo de sus publicaciones, mientras que el cuerpo está ligeramente aplastado, ligeramente más estrecho de lo esperado, y la parte dorsal, si bien mantiene las formas, prácticamente no tiene detalle anatómico ni acabado. Es decir, es un objeto que se tendría que ver, pero se tendría que ver desde nuestra perspectiva, desde cómo lo estamos viendo ahora en la pantalla, mientras que la parte frontal, la parte trasera, la parte cenital o la parte de la espalda
se tendrían que poder ver, pero no tendrían necesariamente que ser protagonistas, es decir, no como, como se supone que necesita un objeto que tiene que ser visto desde todos sus ángulos. Y esto es importante porque esto difiere de otros modelos que sí tienen acabado en la parte dorsal y por lo tanto que podían tener una voluntad o una función para ser vista por todas sus partes. De esta manera, podríamos plantear, retomando lo dicho por el profesor Domínguez Monedero, que fue la decoración de algún vaso. De hecho, conocemos vasos que tienen figuras en su perímetro, pero estas son de producción capuana, es decir, de la Campania prerromana, del sur de Italia, cerca de Nápoles, para simplificar. Y son objetos realmente pequeños en sus dimensiones. ¿Podría ser esto? De hecho, en la península ibérica conocemos a la llegada de un dinos capuano en Almuñécar que publicamos junto a mi amigo Giacomo Bardelli, reconociendo estas piezas que hoy están en museos americanos. ¿Podría ser? ¿Por qué no? ¿Por qué no? De hecho, muchas de estas piezas presentan personajes de cuatro patas que corren alrededor de este, de este borde y de este elemento. Pero como pueden observar ustedes en esta perspectiva, los objetos, estas figuras, tienen una voluntad de bulto redondo, tienen una voluntad para poder ser vistas en su plenitud desde todos los ángulos. Son figuras exentas que están aplicadas aquí, es decir, tienen un grado de detalle que hace que puedan ser vistas por ambos lados y tienen bulto redondo bien realizado, no como nuestro centauro. Aquí, como les decía, pueden ver el ejemplar de Almuñécar y seguramente también alguno más en la Algaida, etcétera, que forman parte de estas producciones capuanas de la zona de Campana. ¿Existen otros vasos que tengan apliques sobre su borde? Sí, conocemos otros, como por ejemplo una serie de sítulas o de cráteras que presentan en su perímetro, en su borde, una serie de figuras mitológicas como esfinges o leones, como la tumba 10 de Treveniste, donde presentan estos objetos que de hecho encuentran múltiples representaciones y paralelos, tanto en colecciones como en otros yacimientos, a veces agrupadas, otras veces no, y que tienen como elemento interesante, comparable con lo que estamos viendo en nuestro centauro, que no tienen un bulto redondo, sino que están ligeramente la vista frontal, ligeramente aplastadas. Son piezas que están pensadas para ser vistas principalmente desde un punto, que es el que ven en las figuras de la derecha, que permiten verlas solamente de un lado, aunque el resto del cuerpo está configurado para que se pueda ver de forma accidental. Este tipo de calderos que ven aquí en la tumba de Treveniste irían sobre esta crátera que ven ustedes a la derecha y además de las esfinges o algunos leones, podrían presentar estos grupitos de tres cabritas que irían decorando el perímetro. Pero son piezas que no tienen un especial volumen y sobre todo tienen una concentración práctica exclusivamente en los Balcanes meridionales y en Grecia. No conocemos expansión de estos objetos hacia Occidente en ningún caso. Otra opción sería la de situar estas figuras de hoplitas, de personajes que llevan una jarra, etcétera, figuras humanas, figuras ya más complejas, figuras que tienen un cierto volumen porque tienen 14, 16 centímetros de altura, es decir, que tienen un volumen considerable, en el perímetro de algunos de estos vasos. No tenemos certeza al respecto, de hecho, es una afirmación que se ha realizado en múltiples ocasiones, pero falta cualquier vaso que conserve estas piezas in situ, que las agrupe. De todas formas, la variedad de estos elementos podría ser notable y podría incluir desde sátiros y tifálicos, como el que ven aquí, a personajes más complejos, como estos leones
que están sobre un caldero de enormes dimensiones que se excavó en Hochdorf, en Baden-Württemberg, en Alemania. Estos leones que ustedes ven en la fotografía y que podrían pensar que son objetos como los que estoy aquí presentando, son en realidad del tamaño de un gato. Son piezas extraordinariamente grandes y que tienen como voluntad ser vistas por este lado que estamos viendo, por la vista frontal, a pesar de que su posición permite ver, y por eso tienen que tener un cierto volumen, la parte dorsal. Y esto podría ser un buen indicador para nuestro centauro. De hecho, la distribución de estos objetos hacia Occidente es conocida hacia Centro Europa, hacia Italia, y por lo tanto, ¿por qué no podría haber llegado una pieza así hacia Occidente? Pero las características de nuestro centauro son bastante singulares y quizás tendrían que relacionarse con otra opción, en que este objeto no fuera periférico, como muestran estos gatos, perdón, que vuelva para atrás, estos gatos, leones, estas cabras que están tumbadas, sino la posición plantada de estas piezas igual tiene que sugerir que forme parte de la decoración de una tapadera de un vaso, pero las dimensiones de nuestro centauro son demasiado grandes para una pieza de este tipo. Afortunadamente, en la región de las Marcas, en Italia, la región cercana a Ancona, el antiguo Piceno, ha restituido, ha dado a conocer una pieza fabulosa, restaurada, que hoy está en curso de estudio por Nicoletta Frappicini y su equipo, porque la restauración igual no sería exactamente así, pero en cualquier caso, el Dinos, este vaso para contener bebida, seguramente vino, tenía como decoración, no sobre el borde, sino sobre el hombro, como pueden observar, dos figuras ligeramente aplastadas, ligeramente altas, ligeramente parecidas a nuestro centauro, como es un león en posición de salto y un toro en el lado opuesto, que actuarían como asas o actuarían como elementos funcionales en este vaso absolutamente fabuloso. Es uno de los poquísimos ejemplos que tenemos y esto da que pensar como propuesta interpretativa para nuestro centauro. ¿Podría ser realmente un centauro que funcionara con otro encima de un vaso de estas características? Aquí hicimos una propuesta simplemente de reconstrucción. Pero entonces, ¿por qué un centauro y un centauro? Si lo interpretamos de la misma forma que el Dinos de Amándola con un león que amenaza a un toro que se defiende, podríamos pensar lo mismo para nuestro centauro. Un centauro con un centauro no tiene mucho sentido, quizás sería mejor, perdón, aquí había la opción de tres centauros, un centauro con un Heracles que le ataca con la flecha o que le ataca con la maza, es decir, un Heracles que lo persigue, para jugar otra vez con esta dicotomía entre lo bueno y lo malo, en aprovechar que la iconografía griega tiene que dar este mensaje moralizador, este mensaje educativo. Esta era una propuesta interpretativa que nos gustaba. De hecho, podría funcionar incluso un Heracles con dos centauros y, ¿por qué no, jugar con esto? Pero eso nos implicaría pensar en un vaso de unas dimensiones bestiales, de medio metro de altura por 80 de diámetro máximo. Un vaso como no conocemos ninguno en la península ibérica y muy poquitos en todo el Mediterráneo, prácticamente solo en las tumbas principescas de Centro Europa o en los grandes santuarios griegos. Por lo tanto, realmente el comercio griego del primer momento de contacto griego arcaico en la península ya estaba trayendo para acá este tipo de objetos. Creo sinceramente que no. Otra opción era la de situarlo en el centro de una tapadera, pero una tapadera que pueda albergar en su centro a un centauro de las dimensiones del nuestro tendría que ser enorme, prácticamente como la tapadera de la crátera de Vix, la crátera de la tumba principesca del Mont Lassois en Francia, en cuyo centro hay una mujer y que quizás este sí sea un buen sitio para situar nuestro centauro y que en el perímetro, esta es la crátera del Mont Lassois, y que en su perímetro
Stefan Berger ha propuesto situar una serie de hoplitas que estarían dando vueltas alrededor de esta gama que está en el centro. Para hacerlo, él se basa en una serie de perforaciones que hay en el perímetro y que darían aún más espectacularidad a esta crátera que tiene 1,60 m de altura y un diámetro enorme. Es una opción. Y como tal, ¿por qué no proponemos nuestro centauro? Podría ser un centauro que circulara en este objeto espectacular, gigantesco, y en cuyo centro tendría que haber, para jugar otra vez con esa dicotomía, un Heracles. Evidentemente es una hipótesis reconstructiva, pero simplemente para intentar entender qué tipo de objeto y si sería funcional. Si así fuera, ¿de qué dimensiones tendría esta tapadera? 73 centímetros de diámetro más la apertura de las asas, es decir, un objeto descomunal para un vaso igualmente descomunal del que solo conocemos uno en la tumba de Vix y posiblemente otros de dimensiones parecidas o algo inferiores en grandes santuarios griegos. Hacia Occidente nada nos lleva a pensar en algo por el estilo. Evidentemente existe la opción de que sea un aplique de una crátera, pero los apliques de crátera sabemos de que son directamente apliques, piezas cortadas con decoración en un lado, mientras que el otro queda absolutamente liso para ser fijado sobre el cuello de una de estas cráteras, como la de Vix o como la de Treveniste, que pueden ver aquí en estas imágenes. Y sabemos que estas casualmente sí llegan a la península ibérica. De hecho, de las Islas Baleares procede este toro, que sería decoración de una crátera, llega en algún momento, pieza absolutamente extraordinaria, no de las dimensiones tan enormes que estamos viendo hasta ahora, y sabemos que en Emporion aparece el fragmento de un remate de asa relativo a una cabeza de serpiente de una crátera de este tipo, seguramente de menores dimensiones, pero igualmente de un vaso de prestigio que llega hacia Occidente. Podría ser. La distribución de este tipo de piezas, en cualquier caso, mayoritaria. Estas dos piezas que les he comentado están en Occidente y están inéditas. Se sitúa entre Grecia e Italia y el caso de Vix en el centro de Italia. Existe una última opción para su reconstrucción y con esto empezaremos a concluir esta charla, que sería la de situarlo no sobre un vaso, sino en una estructura. Tenemos múltiples fragmentos de objetos figurados que decoraban piezas complejas que tienen múltiples personajes y que utilizan en sus arcos decorativos figuras pensadas para tener una vista frontal y un bulto redondo aplastado, igual que nuestro centauro, con un detalle relativamente sencillo en la parte interna. ¿Por qué? Porque a través del trípode se vería únicamente la decoración del otro lado, no el detalle decorativo que debería tener este objeto. Este tipo de piezas, el trípode, el trípode griego, distinto del trípode Abergete etrusco que ha estudiado mi amigo Giacomo Bardelli, tiene como característica la posición de estas figuras dentro de estos arcos, con la mirada hacia nosotros y esta acumulación de barras, elementos, etcétera, serían los que dificultarían la visión de detalle de la parte interna de los otros animales. Como pueden imaginar, este tipo de objetos no son simplemente trípodes para sujetar un vaso o para hacer encima algún tipo de cocción, pues esos serían los trípodes de cocina, absolutamente distintos. Estamos hablando de trípodes monumentales, de trípodes de celebración, premios de juegos, objetos técnicamente complejos y exponentes de un lujo espectacular del arcaísmo griego, que encuentran justamente en la Magna Grecia, quizás en producción en Metaponto, quizás en Tarento, quizás en Locri, quizás en Síbaris, quién sabe exactamente en qué lugar de la Magna Grecia, uno de los talleres de producción, no es el único, habrá en otros lugares de Grecia, pero este quizás el más celebrado porque dio a conocer
el trípode llamado de Metaponto, un trípode que no es de Metaponto ciudad, sino de Castelnuovo de Sant'Andrea, y hoy se conserva en la Antikensammlung de Berlín. Una pieza, como pueden ver, fabulosa, que tiene tres bóvidos en los arcos, dos vacas y un toro. Es decir, otra vez este juego de dos de un tipo y otro que cambie. Es decir, un juego que requiere para nuestro trípode a jugar, combinar dos centauros con un Heracles, como pueden ver en esta reconstrucción que hemos hecho, utilizando la medida de escala 1:1 de nuestro centauro con el trípode de Metaponto a escala 1:1. Jugamos exactamente con las mismas dimensiones y qué casualidad, coinciden a la perfección. De hecho, aquí pueden ver el detalle de la parte que falta, aspectos de la reconstrucción en que se ve los detalles decorativos. Bueno, lo que les quería señalar es que esta producción de nuestro trípode a la izquierda con el del Metropolitan o con el de Berlín coinciden prácticamente en todo. Las dimensiones, 75 centímetros de altura por 77 el nuestro, pensando que lo estamos reconstruyendo a partir de un fragmento del trípode, de la decoración del trípode, a 44 centímetros de ancho por 45 el nuestro. Es decir, prácticamente son piezas idénticas, prácticamente son piezas que podrían venir del mismo taller. Prácticamente estamos seguros de que nuestro centauro no pertenece a la decoración de un vaso, sino a la decoración de un trípode. De esta forma, nos queda simplemente en 2 minutos discutir si procede de los rollos o no procede de allí. Y de hecho, si vemos qué ocurre en el comercio griego hacia Occidente entre siglo VII y siglo VI, en el mapa de la izquierda, lo que verán es que prácticamente toda la cerámica griega que conocemos procede de yacimientos fenicios. Solo Emporion, o la zona de lo que será luego la colonia griega masaliota de Emporion, concentra material griego. Y esto es interesante. ¿Qué está indicando? Pues que el material griego que está llegando en el siglo VII hasta mediados del siglo VI a la península ibérica es material que llega como parte del comercio fenicio. ¿Qué ocurre a partir de mediados del siglo VI? La implantación de Emporion y la consolidación de la colonia griega grecofocense de Emporion va a dinamizar un mercado que va a anular la participación fenicia en la distribución de material en griego. No estoy diciendo que desaparezca el comercio fenicio, ni mucho menos, pero sí que va a tomar un protagonismo distinto la presencia de material griego en la península, porque zonas, como pueden ver, todo el levante peninsular, la zona catalana o el interior peninsular, que en siglos VII y VI prácticamente no tienen material, progresivamente a partir del siglo VI tendrá más presencia y en el siglo V va a llenarse completamente. De forma que, si esto pasa para la cerámica, los pocos metales que tenemos griegos tienen que ir en consonancia, tendrían que seguir la misma dinámica. ¿Qué ocurre? Que tenemos el objeto metálico griego más antiguo que conocemos es este prótomo de caldero de tipo orientalizante, Samos Palestrina, que en teoría aparece en Sevilla sin contexto y sin ninguna lógica comercial. Los fenicios no comercian este tipo de piezas, no las utilizan, no las adoptan y son unos objetos que van destinados exclusivamente a tumbas principescas de carácter glacial o en grandes santuarios. Por lo tanto, que esta pieza aparezca en Sevilla es harto sospechosa y quizás tengamos que mantenerla por un momento aparte como dudosa o descartarla directamente como un hallazgo realmente peninsular y no que sea un objeto fruto del comercio anticuario, igual que una acumulación de fíbulas itálicas y otros elementos que en el siglo XIX entraron en las colecciones del Museo Arqueológico de Sevilla de forma rara, de forma
sin documentación y que han pasado a ampliar los datos de colecciones internacionales que están intentando falsear o que ponen en duda el conocimiento de territorios. Por lo tanto, yo este objeto lo descartaría directamente como hallazgo peninsular. Aquí pueden ver la distribución de todos los ejemplares que conocemos y a qué parte, a qué objeto correspondería este prótomo en particular. Distinto es el caso de este fragmentito de Olpe Rodio encontrado en la necrópolis del Molar, en la desembocadura del Segura, cerca del emporio fenicio de Fonteta, un emporio que empieza a mediados del siglo VIII antes de Cristo, fenicio, tiene gran cantidad de material griego, pero que traen los mismos fenicios. Y seguramente en esta llegada de material griego que hacen los fenicios, traen esta jarrita, una jarrita que sabemos que se produce en la costa del sur de Anatolia, por así de la Jonia, por así decirlo, y que tendrá paralelos en Olimpia, en Metaponto, posiblemente en Etruria, y que llegará a través de un comercio no griego o no necesariamente griego al Molar. Por lo tanto, este podría funcionar sobre todo porque viene de un contexto donde tiene sentido en la dinámica de interacciones en la que aparece. A mitad del siglo VI, aparecerán una serie de páteras de tipo etrusco. No son piezas griegas, pero quizás llegaron en ese comercio. Son piezas que aparecen en posiciones distintas. Si no llegan a los yacimientos fenicios del sur peninsular ni a la Emporion, que acaba de ser fundada, ¿qué está ocurriendo? Pues que muy posiblemente estos objetos etruscos están llegando en un marco de una dinámica comercial distinta, quizás de carácter itálico, quizás de carácter etrusco, quizás de carácter del Golfo de León, que bajan y circulan hacia las costas peninsulares en lo que se llama la dinámica lonaciense. Es un tema aún por resolver, pero que podría ser interesante. Del tercer cuarto del siglo VI a.C. aparece nuestro centauro y el sátiro del llano de la Consolación, que pueden ver aquí, hoy conservado en el Louvre. Ambos, dos objetos extraordinarios de un arte fabuloso, que no tienen ninguna lógica ni con la cerámica que aparece, ni con las regiones en las que aparece, ni en los yacimientos en los que aparece. De hecho, ninguno de los dos aparece en ningún yacimiento, ninguno de los dos se encuentra en un área que restituya material cerámico griego del siglo VI, ni material fenicio del siglo VII-VI. Por lo tanto, ¿qué pintan allí estos objetos? No lo sabemos. Son tan excepcionales que lo que invita a pensar a su hallazgo es de que sean objetos encontrados en otro lugar y vendidos en esos territorios que están ya empezando a dar objetos arqueológicos importantes y que están dinamizando un comercio. De hecho, nada más aparecido de estas características ni de esta forma en toda la península jamás. Por lo tanto, es bastante dudoso esto. Los dos elementos que les comentaba anteriormente, relativos a unas cráteras de último cuarto del siglo VI, se ubican en la isla de Mallorca y en Emporion, ambos fragmentos de crátera, donde tiene sentido que estén por la frecuencia del comercio y por formar ya parte de unas redes de interacción en las que la cerámica es especialmente frecuente y van asociados con ellos cerámica, comercio y otros elementos relacionados con el mundo griego. Aquí, simplemente para recordarles la forma a la que corresponderían estos objetos. A partir del siglo V empezarán a aparecer más objetos de tradición etrusca, como Snafelcane, como Oinojoai, etcétera, que posiblemente empiecen a introducirse como objetos comercializados por el mercado griego, que ya está consolidado y que empieza a ampliar la zona de interés hacia el interior peninsular, hacia estas zonas con recursos mineros, con recursos agrícolas, con recursos de personas, que puede ser importante de favorecer. Aquí pueden ver la distribución de este tipo de jarras con asa figurada a curos o a joven desnudo, que solo conocemos 3 en la península ibérica, quizás 4, mientras que en el centro de Italia hay un número bastante notable de piezas. Será a partir
de este momento, a partir del segundo cuarto del siglo V, cuando empezarán a llegar gran cantidad de vasos metálicos itálicos. Serán de producción etrusca o de producción campana. Y estos serán los objetos que van a dominar la producción de importaciones metálicas hacia Occidente. De todas formas, el número podría ser mucho más amplio, podríamos extendernos en esto. No quiero expandir más, ni extenderme más, ni enrollarme más en esta charla. Simplemente lo que quería indicarle es que la pieza muy posiblemente corresponda a un trípode, que la pieza muy posiblemente sea magnogriega, que la pieza muy posiblemente sea de tercer cuarto siglo VI antes de Cristo, es decir, entre el 550 y el 525 antes de Cristo, y que por eso, simplemente por esta acumulación de detalles, parece muy improbable que sea un hallazgo peninsular, porque este tipo de objetos magnogriegos de tercer, cuarto siglo VI y de formas monumentales excepcionales no van destinados hacia Occidente, donde aún no hay interés en abrir mercados, en interactuar con las élites locales. Es un fenómeno este que ocurrirá en el siglo V, es decir, 50 años más tarde de lo que es esta pieza. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, la pieza es excepcional, la pieza es maravillosa, la pieza es importantísima, pero no puede seguir utilizándose como estandarte de los primeros contactos de los griegos con las sociedades iberas, porque muy posiblemente esta pieza proceda del mercado anticuario o tenga unos orígenes distintos. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.